Hola, hola, ¿cómo estás? Amiga, amigo, que estás tomando este curso de alemán completamente gratis aquí en Alemán con Adrián Ixe. Bienvenido, bienvenida a esta clase número 6, en donde, bueno, ya empezamos desde lo más básico y conforme va pasando el curso, pues te vas dando cuenta que ya estamos viendo estructuras un poquito más complejas, ya puedes expresar muchísimas cosas en alemán más de las que a lo mejor te imaginaste en algún momento. Y bueno, pues bienvenida a nuestra clase número 6. Para empezar con nuestra clase número 6, me gustaría precisamente, antes de seguir pasando a lo que tenemos pues nosotros en este tema, pues es precisamente un repaso de todo lo que hemos venido viendo, de todo lo que hemos venido practicando durante este curso de alemán con Adrián Itze. Para eso, pues te voy a compartir aquí mi pantalla para que comiences a observar todo lo que hemos venido viendo a lo largo de esta unidad, todos los temas que hemos aprendido. Das kann ich auf Deutsch. Esto es lo que yo puedo hablar en alemán. Sagen, wie ich heiße, woher ich komme und wo ich wohne. Es decir, en esta etapa del curso nosotros ya somos capaces de decir cómo nos llamamos, de dónde somos, de dónde venimos y dónde vivimos. ¿Ok? Entonces, para esta parte del curso, para esta parte de la unidad número 6, pues ya deberíamos de saber sin mayor problema qué significa todo esto y cómo utilizarlo. Wie heißen Sie? ¿Cómo se llama usted? Ich heiße Katja Borowska. Mein Name ist Marina Álvarez. O puedo decir, ich heiße Adrián Ixe. O mein Name ist Adrián Ixe. Recuerda que siempre que yo vaya pronunciando estas frases, las instrucciones y vayamos revisando los ejercicios, tú lo vayas haciendo de la misma forma en tu casa. Por eso te recuerdo que siempre debes de tener algo donde anotar y estar cómodo, cómoda en donde estés tomando tu clase. Vayamos a lo siguiente. Woher kommen Sie? Acuérdense que sí, con mayúscula es usted. Eso ya no nos puede fallar. ¿De dónde es usted? ¿De dónde viene usted? Ich komme aus Russland. ¿Und Sie? ¿Und du? Recuerda que para el idioma alemán y para la cultura alemana es muy importante que si tú no conoces a una persona y apenas la estás conociendo, apenas estás interactuando con ella, es importante que solamente le hables de usted en un principio. Yo sé que en América Latina y que en México es muy común hablar de tú, no importando la edad o no importando si acabas de conocer o no a una persona, pero sí es importante que te des cuenta que en Alemania es muy importante siempre empezar a hablar de usted y sobre todo si es con una persona mayor y sobre todo también si es con alguien que nunca hemos visto y que apenas estamos conociendo. Entonces, woher kommen Sie? Ich komme aus Russland. Und Sie? Und du? Woher kommst du? Esto sí ya es de tú y esto ya es como entre jóvenes y en un ambiente más de confianza. Woher kommst du? Ich komme aus México. Ich komme aus Spanien. Ich komme aus Kolumbien. Ich komme aus den USA. Ich komme aus der Türkei. ¿Ok? Acuérdate siempre tratar de practicar la mayor parte de nacionalidades, la mayor parte de países. Eso es muy, pero muy importante. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Frankfurt. Ich wohne in Mexiko-Stadt, ich wohne in Paris, ich wohne in Madrid, ich wohne keine Ahnung, no sé, ich wohne in Cancún, ich wohne in New York, ich wohne in Los Ángeles, etcétera, 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 ¿ok? Muy importante también que practiques ciudades, que no te quedes solamente con lo que vemos aquí en el curso, que vayas viendo, aquí te recomiendo tus ciudades, tus países favoritos, ponte a investigar cómo se dicen las ciudades, tus ciudades favoritas, tus países favoritos, cómo se dice en tu, eh, en alemán esas ciudades, esos países o donde tú vives o los que te gustan o donde te gustaría vivir para que también lo estés practicando. Vamos a lo siguiente. Mich und andere vorstellen. Presentándome a mí mismo o presentando a alguien más. Es decir,
que pues ya debemos de ser capaces de decir, ich heiße Samira Sundaram, ich komme aus Indien. Marina, das ist Frau Schiller. Sie ist Deutschlehrerin. Das sind Alina und Belal. Sie kommen aus Marokko. Es decir, aquí, bueno, pues está presentando Samira Sundaram, dice que es de la India y además le presenta a Marina a la señora Sheila, que es la maestra de alemán. Y también les presenta a Alina y a Belal, que ellas son de Marruecos, ¿ok? Entonces eso también tú ya lo debes de poder hacer sin mayor problema en esta parte del curso. Tú ya debes de ser capaz de dar tu nombre y de presentar a los demás. Acuérdate que en las clases anteriores hemos venido platicando y hemos venido practicando cómo es la conjugación del verbo kommen, cómo es la conjugación del verbo heißen, cómo es la conjugación del verbo sein. Entonces, si tú ya te aprendiste, que ya deberías de saberlo para esta etapa del curso, las conjugaciones del verbo sein, las conjugaciones del verbo kommen y las conjugaciones del verbo heißen, no te debes de tener ningún problema para hacer una pequeña presentación de tu persona y también una pequeña presentación de alguien más con el que estés en algún grupo, ¿ok? No debe de haber mayor problema. Ahora, vamos al siguiente. Etwas im Kaffee bestellen und bezahlen. Wir möchten 2 Wasser und 2 Orangensaft, bitte. 2 Kaffee, bitte. Zahlen, bitte. Wir möchten bitte zahlen. Ok, aquí ya debemos de saber también eh, a estas alturas del curso y lo que hemos visto, pues practicar cómo precisamente es que podemos pedir agua, cómo podemos pedir un jugo de naranja en una cafetería, pedir café, pedir pues los típicos productos que alguien, cualquier persona puede encontrar en una cafetería, ¿no? Jugos, cafés, tés, agua, lo debemos ya de saber y además también ya debemos de saber cómo pedir la cuenta. Wir möchten bitte zahlen. Zusammen oder getrennt. Es decir, juntas las cuentas o separadas. Zahlen bitte es una forma de pedir la cuenta, ¿no? Cuando ya nos queremos ir de un lugar, pedimos la cuenta de esa manera y así vamos aprendiendo poco a poco, ¿ok? Y eso también ya no debe de haber ningún problema a la hora de poder hacerlo y de interactuar, ¿ok? Ahora vamos con lo siguiente, Wortfelder. Esto es muy importante, sobre todo, pues saber ya vocabulario. Creo que para esta parte del curso ya contamos con muchísimo vocabulario si tomamos en cuenta que empezamos desde cero, desde prácticamente no saber nada. Entonces, lo importante acá es, acuérdate de la clase de números. Fue una clase especial y específicamente para tratar el tema de los números. Entonces, ya deberías de saberte los números a partir del 1 hasta el 1000, por lo menos. Y si es que eres muy activo, activa, pues ya podrías aprendértelos los demás, porque acuérdate cómo funciona precisamente la dinámica de los números en alemán, que te lo explico en el video. Y que para tener una explicación más detallada, pues te recomiendo que vayas a ese video que también está aquí en el canal de YouTube. Además, pues debemos de conocer ya sin mayor problema el vocabulario de la cafetería, de lo que les decía, ¿no? Der Kaffee, der Tee, der Orangensaft, das Wasser, der Eistee, die Cola, ¿ok? Es decir, ya deberíamos de conocer este vocabulario del café, el té, el jugo de naranja, agua, el té helado, la Coca-Cola, ¿no? Entonces, bueno, la cola, el refresco de cola. Entonces, también en cuanto a temas de vocabulario ya debe ser muy amplio y acuérdate que hemos practicado mucho vocabulario y siempre te hago la invitación a que en cada tema que veamos estés investigando y estés repasando, ¿ok? Ahora vamos al tema de gramática, en donde también tú ya debes de saber eh, este tipo de estructuras, porque además lo hemos visto y dedicamos una clase a ello, a las conjugaciones del verbo heißen, del verbo wohnen, del verbo sein, que ya sabemos cómo funciona, de ich bin, du bist, er, es, sie, ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Y en la parte de las conjugaciones de los verbos que son regulares, pues acordarnos de cómo son las terminaciones, que ya también lo hemos visto.
Ich heiße, acordarse que en la primera persona del plural, en los verbos regulares, pues siempre vamos a terminar con la E. En la parte de du vamos a acabar con ST. En er, si es, vamos a terminar el verbo con T. Y en las demás, tanto en ia, bueno, en ia con T, y también en vía y en sí con mayúscula, pues vamos a terminar con en, ¿ok? Y eso se va a aplicar para todos los verbos regulares. También ya debemos en la parte de Aussprache, Wort Accent, pues dónde está como el acento, la sílaba eh, tónica al momento de pronunciar, ¿no? Es decir, wohnen, arbeiten, kommen, 21, 83, 950, ¿ok? Entonces debemos ya también de conocer dónde está el mayor sonido y aprender a la pronunciación correcta. Sobre todo te recomiendo que practiques mucho y que te la creas. Creo que es muy importante creértela siempre y inclusive, aunque pueda sonar un poco payaso, exagera el acento. Mientras más exageremos el acento y tratemos de copiar un cierto acento, una cierta forma de hablar, va a ser mejor para nuestro aprendizaje porque nuestro cerebro se va a ir acostumbrando y además al tratar de imitar y de copiar acentos, eso nos va a facilitar mucho para tener una pronunciación correcta y estar pues lo más cercano posibles a la misma, ¿no? Entonces, bien, pues a estas alturas ya deberíamos de precisamente saber estos temas. La verdad es que también necesitamos eh, pues ver otro tipo de ejercicios para repasar antes de pasar a la siguiente parte del curso, a la siguiente unidad, y es por eso que estamos haciendo pues este pequeño repaso. Ahora te voy a compartir, pues bueno, ya lo sabes, alemán con Adrián Ixe, Unterricht Nummer 6, clase número 6, Gib calm und liebe dein Deutschunterricht. Ama, keep calm, tranquilízate y ama tu clase de alemán y a tu profesor. Y acuérdate que me ayudas muchísimo si te suscribes al canal y si me sigues en mis demás redes sociales, en todas estoy como Adrián Ixe. Pero estaría muy bien si me ayudas precisamente con la suscripción al canal de YouTube. Me ayudas para que además más gente pueda aprender y también pues para llegar a más personas y poder seguir con este curso que la verdad me gusta mucho darlo. Entonces no te olvides de suscribirte y también compárteselo a alguien que quiera aprender alemán completamente gratis. Vamos a pasar al tema número de la clase número 6, en donde pues parte también de esta clase para seguir a lo que viene, pues es la parte del verbo haben. El verbo haben, te lo voy a ir escribiendo y que creo que es importante que lo vayas haciendo tú también en tus notas y en tu cuaderno, pues equivale en español a los verbos haber y tener, ¿ok? Es muy importante que sepas eso. Así como hemos mencionado del verbo sein, que significa ser y estar, pues el verbo haben equivale en el español a los verbos haber y tener, ¿ok? Tampoco pues, se hace ninguna distinción entre estos dos verbos en alemán. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que no va a haber ninguna distinción para cuando yo quiera referirme en alemán a haber o tener. Se va a usar siempre el verbo haben, ¿ok? Siempre se va a utilizar el verbo haben cuando querramos hablar precisamente de haber y tener, o el equivalente de haber y tener, pues en español. Además, para el verbo haben, pues vamos a escribirlo también, tiene un uso como verbo auxiliar. Pero eso lo vamos a ver más adelante porque son temas un poquito más complejos y ya empieza a estructurarse otro programa completamente distinto. Pero es importante que lo tengas en cuenta. Pero aquí en esta ocasión y en esta clase simplemente vamos a ver el presente de haben. ¿Ok? Esto es muy importante que lo sepas, que es lo que vamos a ver
el día de hoy. Vamos a ponerlo ahí en amarillo, que espero que se vea muy bien. Vamos a ver solamente el presente de haben, porque acuérdate que estamos en nuestro curso básico y es importante ir paso a paso. Vamos a la conjugación en presente, que pues precisamente vamos a hacerla como lo hemos venido realizando dentro de pues nuestras clases en línea y utilizando pues los distintos conjugaciones, ¿no? Entonces vamos a poner ich haben, que aquí no sé por qué ya se nos puso ahora de amarillo, tratamos de diferenciar todo, pero bueno. Du hast, vamos después con er, sie y es, que van a ser hat, ¿ok? Vamos después con wir, que seguramente ya sabes cómo va a ser, pues es wir haben. Vamos a ir con ihr, que es ihr habt. Y vamos a ir con sí con mayúscula, que acuérdate que sí con mayúscula es usted, sí, haben, ¿ok? Entonces aquí ya tenemos la conjugación del verbo haben en presente, en presente, ¿no? El verbo haben, acuérdate que va a ser el equivalente en español a los verbos haber y tener. Y igual que con el verbo sein, pues no se hace ninguna clase de distinción de este verbo para eh, haber y tener en el alemán. Siempre se va a utilizar haben cuando queramos expresar estos dos verbos, ¿ok? Haber y tener. Entonces, pues ya tenemos nuestra conjugación en presente de haben. Ich habe, du hast, er, sie, es, hat, wir haben, ihr habt, sie haben. Aquí lo que podemos observar, pues precisamente son las terminaciones que hemos venido utilizando. Ya ven como aquí en ich termina con e, en du es la terminación st, en er sí es con t, en wir es haben y sí haben es el verbo tal cual, y en IA habt. ¿Ok? Entonces, esto también nos facilita mucho para poder aprendernos precisamente el, la conjugación de el verbo haben. Entonces, también podríamos ponerle, pues, por ejemplo, ich habe Zeit, ¿no? Yo tengo tiempo, ¿no? Que sería la traducción tal cual. Aquí ya podemos hacer una frase completa también, ¿no? Le podemos, du hast Zeit. Er, sie, es hat Zeit. Tienes tiempo. Wir haben Zeit. Ihr habt Zeit. Sie haben Zeit. Entonces, esta es una manera muy fácil, muy sencilla de completar una frase. Esto es una oración completa y que pues hace mucho sentido, ¿no? Yo tengo tiempo, tú tienes tiempo, él tiene tiempo, ella tiene tiempo, eso tiene tiempo, nosotros tenemos tiempo, ellos tienen tiempo, usted tiene tiempo, ¿ok? Entonces, es importante también irlo, pues, aprendiendo de una manera, eh, pues, de memoria y sobre todo creo que no genera muchos problemas. Y también es muy importante utilizar el verbo haben y aprenderlo muy bien, su conjugación, porque nos va a ayudar mucho para lo demás que se venga en el aprendizaje del idioma alemán. Ahora, vámonos con algunos ejemplos, ¿no? Esto, pues es importante para también tomarlo como repaso porque vamos a hablar un poquito sobre la posición del verbo en una oración principal. Entonces, en una oración principal, el verbo conjugado se va a colocar siempre en la posición, ay, en la posición número 2. ¿Ok? Entonces, esto, ¿qué significa? Pues bueno, que precisamente pues en la posición 1
pues se va a ocupar precisamente los elementos como sujeto, complemento directo, ¿no? Entonces, también los verbos pueden ocupar la posición uno, pero eso pues siempre que sea una pregunta. Pero mientras no, siempre van a ocupar la posición número 2 porque el verbo cuando está conjugado pues siempre va en la posición número 2. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, vamos a poner acá un ejemplo. Por ejemplo, sí, que pues perdón, vamos a ponerlo con de ella. Es que aquí me lo corrige. eh, sí, kommt, porque por ejemplo es un verbo que hemos utilizado en esta clase. Sie kommt aus Barcelona. Barcelona. ¿Ok? Entonces aquí estamos diciendo, ya no debe de causarte ningún problema entender esta frase. Sie kommt aus Barcelona. Ella es viene de Barcelona. Ella viene de Barcelona. Aquí, ¿cuál sería nuestra posición uno? Pues precisamente sería esta, sí, que es ella. Y nuestra posición 2, de acuerdo y cumpliendo a esta regla, pues sería kommt. El verbo kommen, que pues aquí va a estar conjugado con la tercera persona del singular femenino, que es sí. Sie kommt aus Barcelona, ¿ok? Aquí es una demostración de ello. Por ejemplo, a ver, escribamos otra frase, ahora con el verbo sein. Ist Ingenieur. Er ist Ingenieur. Él es ingeniero. Entonces, aquí lo que estamos haciendo también es la misma forma. La posición número uno es el sujeto, que es er. La posición número dos es el verbo conjugado, que es el verbo sein. En este caso, er ist Ingenieur. Él es ingeniero. ¿Ok? Esto es para que nos demos cuenta de cómo funciona la conjugación y cómo funciona siempre el colocar el verbo en la posición número 2. Ahora vamos con otra, por ejemplo, yo, ich arbeite, que este verbo no lo hemos visto, que es trabajar. Bueno, lo hemos visto en lecturas, pero no lo hemos repasado como tal. Ich arbeite bei BMW. Yo trabajo en BMW, ¿ok? Y nos damos cuenta igual que se cumple la regla. Ich arbeite bei BMW. Ich es la preposición número uno dentro de nuestra oración y arbeiten conjugado de la primera persona del singular, que es arbeite, es el verbo y ocupa la posición número 2. ¿Ok? Pongamos un ejemplo más, ya que estamos entrados en gastos, como dijeran por ahí. Utilicemos el verbo que acabamos de aprender y que acabamos de ver. Haben, wir haben es haben porque es nosotros, entonces es wir haben heute kein Zeit. ¿Ok? Nosotros no tenemos tiempo hoy. ¿Ok? Wir haben heute kein Zeit. ¿Ok? Wir haben heute kein Zeit. Nosotros hoy no tenemos tiempo. Entonces, aquí lo que podemos observar es de igual forma, la persona, el sujeto que somos nosotros, que es vida, es precisamente nosotros y está en la posición número uno. Y en la posición número 2 está el verbo haben conjugado. Wir haben heute keine Zeit. Eh, keine Zeit. Keine Zeit, perdón. Aquí se me olvidó una E. Wir haben heute keine Zeit. Nosotros hoy no tenemos tiempo. Eh, También esta oración la podemos escribir de la siguiente forma, porque esto de heute se los puse a propósito. Heute es hoy. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros escribimos primero heute? Ya ponemos aquí heute en la posición número uno, ya no iría el sujeto, que el sujeto sería vía. Entonces, ¿qué hacemos? Acuérdense que la regla nos dice que el verbo siempre se va a colocar en la posición número 2. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a cumplir con la regla. Entonces vamos a poner heute, haben, va el verbo. Y entonces después ponemos el sujeto y no pasa nada. Es igual correcto. Heute haben wir keine Zeit.
y las dos frases son correctas y dicen lo mismo. Es importante que pongamos los puntos, acá se me andaba olvidando. Punto final. Entonces, estas dos frases dicen lo mismo y cumplen con la regla. Wir haben heute keine Zeit. Nosotros no tenemos hoy tiempo, ¿no? Hoy nosotros no tenemos tiempo. Y las dos son correctas porque además pues cumplen con la regla de mantener al verbo en la segunda posición. ¿Ok? Ahora vamos a abrir acá un nuevo pizarrón. Vamos a ponerle ejemplos, Beispiel. Y pues vamos a escribir la última regla que vamos a ver el día de hoy, que es precisamente que pues en las oraciones interrogativas generales, con esto me refiero a ja, nein, fragen, o sea, a las preguntas que se responden con sí o no. Y en las de imperativo, la posición uno no se ocupa. ¿Esto cómo lo podemos ver? Pues vamos a ver algún ejemplo, ¿no? Las interrogativas, pues son preguntas y con preguntas que se responden con sí o no. Por ejemplo, podemos poner, heißen Sie Müller, por ejemplo. Se llama usted Miola. Aquí vemos que pues no hay la posición número uno. O por ejemplo, ponemos sind Sie Frau eh, Klein. Es usted la señora Klein y vemos cómo no se ocupa la posición número uno. ¿Ok? También otro ejemplo, por ejemplo, tomando en cuenta la oración que hicimos en la lámina anterior, pues podemos tener también, por ejemplo, hast du heute Zeit? ¿Tienes tiempo hoy? Hast du heute Zeit? También podemos observar que la posición uno no se utiliza. O, pues, por ejemplo, también en el imperativo, porque esto se aplica también para las frases imperativas, pues podemos aquí escribir como ejemplo, no sé, como kommen Sie. Es imperativo, ¿no? Venga usted, ¿no? O vengan ustedes, ¿no? Comen, sí, esto es imperativo, ¿no? Y vemos que tampoco se utiliza o podemos poner pues, simplemente antworte, ¿no? Que pues es precisamente contesta, ¿no? Contesta y ya. Cuando estás en clase y entonces el profesor te pregunta, yo les pregunto, les puedo decir antworte, antworte. Bueno, a lo mejor no acelerado, pero sí preguntarles antworte, ¿ok? Y pues bueno, creo que este repaso que dimos el día de hoy en esta clase es importante que lo sigas, sobre todo porque pues va a ser de vital importancia que lo sigas, que lo aprendas, que lo entiendas muy bien para que en la próxima clase comencemos con una unidad nueva, con distintos temas que además van a ser un poquito más complejos y sobre todo que también te vayas adentrando a escribir tus primeras frases, escribir tus primeras preguntas y también que vayas adentrándote y ya conociendo y aprendiéndote mucho ojo el verbo haben. Eso es muy, pero muy importante porque la verdad es que eso es muy, pero muy importante que lo hagas porque precisamente cuando tú puedes realizar eso, pues es precisamente lo que, eh, lo que necesitamos que tú hagas y que tú sepas, porque Haven va a ser fundamental y va a ser crucial para después el aprendizaje del alemán, porque nos va a ayudar como verbo auxiliar para construir más estructuras gramaticales y expresar muchas más cosas. Pero por el momento no te quiero llenar la cabeza de muchas cosas y que te me confundas. Acuérdate que nos vamos a equivocar, no pasa nada, se vale, para eso estamos, para aprender, para hacerlo con mucha dedicación pero para ir aprendiendo poco a poco, paso a paso, y cuando te des cuenta ya vas a estar hablando muchísimo más alemán del que te imaginabas. Pues eso es todo por la clase de hoy. Muchísimas gracias por tomarla. Ponte a estudiar, no lo olvides, esto es un esfuerzo diario.
Estudia, estudia y estudia. Nos vemos en la próxima clase. Acuérdate de suscribirte al canal aquí en el botoncito que está aquí abajo y también pícale a la campanita para que te llegue la notificación cuando suba nuevo video. Muchas gracias por compartir el contenido. Me ayudan mucho si lo comparten, si se suscriben. Y pues nada, nos vemos en la próxima. Auf Wiedersehen. Tschüss.